Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Lo primero que te diría es que el título del libro surgió porque como psiquiatra me dedico a escuchar vidas de personas que han sufrido traumas, que lo han pasado muy mal, y a veces observo gente que constantemente tiene cosas terribles. Su vida es un catálogo de desgracias. Y otras veces uno ve vidas de personas que uno dice, qué suerte ha tenido en la vida. Y entonces yo me pregunté... Pero eso es real. Eso es real. Y yo me pregunté, ¿existe la suerte? Entonces yo me quedo con una frase que decía Séneca, que decía, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Es decir, la preparación es formarse, y luego la oportunidad es ser capaz de percibir eso bueno que te puede llegar. ¿Qué pasa? Que es mucho... ¿Pero formarse en qué sentido? Todo. Marian. Hay que saber de las cosas, hay que instruirse de lo... Cada uno es bueno en algo, todos tenemos una vocación a algo. Yo siempre digo que la vocación es donde se unen la pasión y el talento. ¿La tuya era la psiquiatría? Totalmente. Vengo de una familia de psiquiatras, padre psiquiatra, abuelo psiquiatra. Y muy buenos. Y muy buenos. Tengo la suerte, tengo un maestro de maestros relevantes en el mundo, a nivel mundial. Y yo siempre digo que es la profesión más bonita que existe porque vendemos felicidad. Al final es una profesión en la que la gente triste, angustiada, deprimida, que no encuentra sentido a nada, la recuperas y la sacas adelante. Y entonces parece que es una profesión maravillosa. Efectivamente, el psiquiatra de por sí tiene como una necesidad constante de reafirmarse en que es médico. Por lo tanto, trabaja constantemente en esa necesidad de hacerse valer. Porque el resto de médicos consideran que es un médico, pues el estado de ánimo es una cosa tan fluctuante que no le toman tan en serio como puede ser un traumatólogo, un neurólogo o un cardiólogo. Por otro lado tenemos a los psicólogos, que es gente que escucha y da terapia. Tengo la suerte, volviendo al tema de mi padre, que cuando yo empecé a trabajar con él y a escucharle, mi padre aunaba las dos cosas. Él usa la medicación como apoyo, pero sobre todo se basa en la terapia, que eso es lo que yo ahora en el siglo XXI, que hay tanta neurociencia, que sabemos tanto del cerebro, si un médico, si un psiquiatra es capaz de juntar las dos cosas, tiene la persona de delante... Está la familia Rojas. No, pero es verdad, y entonces sí. muchas pero veces... aquí es cierto que hay un problema. Esa sensación. Hay una parte en el libro, un capítulo en el que yo explico cómo trabajo yo con los pacientes, y yo siempre le digo, te voy a dar un ejemplo, imagínate, Cristina, yo digo, una persona que es tímida, ante el estrés para esa persona puede ser ver al exmarido, encontrarse con la suegra, estar en lugares públicos, esa persona con la timidez se bloquea y tiene migrañas. Por lo tanto, va al médico de familia que le da una medicación para la migraña, va al psiquiatra que le da una pastilla para el ataque de pánico, va al psicólogo que le ayuda a contar su historia porque a mí de pequeño no me hacían caso, porque mi padre, porque mi hermano mayor o porque tuve un novio. Y al final es un caos de pastillas y medicaciones y uno lleva 10 años en terapias que no funcionan para nada. A mí lo que me gusta es hacerle ese esquema a la persona que tengo delante y decirle, vamos a trabajar en un continuo, vamos a trabajar cómo te enfrentas a encontrarte con tu suegra o a estar en eventos públicos. Por otra parte, vamos a trabajar tus rasgos de personalidad, de timidez, y vamos a ver si van bajando los síntomas de migraña y los ataques de pánico. El resultado es que eso funciona. Pero para eso hay que aunar muchas disciplinas y hay muchas veces que cuesta. Y estoy contigo que pues, me encantó hace poco que mandé este libro a una de las psiquiatras que me formó en el hospital. Y me llamó y me dijo, Marian, qué importante es que los psiquiatras no dejemos la parte humanista, la parte de que no nos importe que nos cuenten todo y no solo quedarnos en solucionar el síntoma psicológico. Qué importante. Eso totalmente. Qué importante escucharte. Eres una mujer, sin duda, excelentemente formada, muy inteligente y que en vez de evadir la respuesta o irte por las ramas, como vulgarmente se dice, vas al centro de la cuestión y das una respuesta creíble, cercana y que todos podemos hacernos cargo de ello. Vamos a hablar de tu libro, Marian. Vale, ¿Qué perfecto. nos puede aportar? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Entendiendo que es importante formarse y que es importante, decías, en segundo... Ver las oportunidades. Yo hablo mucho de que el 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase. Es decir, hay un montón de cosas buenas en el entorno, pero nuestro cerebro a veces no las percibe. ¿Por qué?
porque estamos agobiados, angustiados, preocupados por el futuro, enganchados al teléfono. El teléfono nos da gratificación instantánea en la vida virtual, en la pantalla, pero eso no es la felicidad, el equilibrio que buscamos. Hay una zona del cerebro, para la gente que lo esté viendo, sí, no quiero que nadie se acuerde del nombre, pero sí de que existe, que se llama el sistema reticular activador ascendente. Es un nombre horroroso, pero horrible. Pero si una mujer embarazada sale a la calle, sí, una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, y uno puede decir, oye, en Valladolid hay un boom de natalidad. Pero no significa, eso significa que tu cerebro... Ojalá, fíjate, mañana vamos a hablar de despoblación en Castilla y León, qué maravilla. Es un tema, eso sí que es un tema, eso sí que es un temazo. Y el problema es que lo identificamos rápidamente, ¿no? Nosotros recibimos constantemente varios millones de bits de información por los estímulos, pero nuestra mente solo se queda con lo que es importante para nuestro corazón, para nuestras ilusiones y para nuestra alma. Cuando alguien quiere algo de verdad, la mente hace todo lo posible para verlo. Cuando alguien está ilusionado por algo, la mente te lo muestra. Pero ¿qué pasa? Que como vivimos esclavos de lo inmediato, con gratificaciones instantáneas, la pantalla, corriendo a todos lados, somos incapaces de percibir lo bueno. Si tú estás deseando que algo bueno te pase, puede pasarte si quieres verlo. Tú puedes decir, mira, yo quiero encontrar piso, estoy desesperado y necesito piso. Y de repente empiezas a ver, se alquila, se vende, se alquila, se vende. Pero tú quizá no te hayas enterado que en tu edificio se venden pisos porque no te interesa. Claro. Entonces yo hablo mucho en el final del libro de que hoy en día una persona, en la vida hay dos situaciones. Lo que yo llamo modo de supervivencia, que es, estoy mal, estoy enfermo, cuido a un enfermo, estoy arruinado, lo estoy pasando mal, físicamente tengo una enfermedad terrible, todo está en negativo. Y en ese momento modo de supervivencia. Y hay veces en la vida que las cosas más o menos están bien, funcionan, uno mira hasta con cierta inquietud, pero uno dice, estoy relativamente bien, y en ese momento tienes que crecer. Y ahí es donde yo abogo por sacar tu mejor versión, que hago una ecuación matemática... mismo, porque he visto aquí tu mejor versión. ¿Cómo se puede hacer la mejor versión? Pongo una ecuación matemática, que en el fondo es un reduccionismo para algo tan importante, pero yo digo que la mejor versión es conocimientos, es decir, formarse, leer, saber de lo suyo, más la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El orden, la constancia, la perseverancia, más el proyecto de vida, saber lo que uno quiere, multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma. Cuando uno le mete pasión a la vida y le cambia la actitud, uno ve la vida de otra manera, ilumina y cambia la vida de las personas que tienen en su entorno. ¿Qué pasa si uno no tiene conocimientos? No hay nada peor que un tonto motivado. Peligroso. Peligrosísimo. ¿Qué pasa con una persona sin voluntad? Uno empieza un proyecto, pero al poco tiempo se viene abajo. ¿Qué pasa si no hay proyecto de vida? Que uno va dando bandazos por la vida, uno es esclavo de lo primero que se le va ocurriendo. ¿Qué pasa si no hay pasión? Que tienes una vida completamente descafeinada y light. Y triste. Claro. Entonces, por eso yo muchas veces a la gente le digo, ¿estás en modo supervivencia o en modo de crecimiento? Los animales, las plantas... Todo Oye, qué bueno también lo que acabas de decir, ¿eh? Modo supervivencia, modo crecimiento. Porque hay momentos en la vida en la que intentas sacar la cabeza y estás ahí luchando, ¿no? Luchando. No te estás planteando crecer. Y hay otros en los que estás más tranquilo y puedes... Efectivamente. De hecho, una de las cosas que explico en el libro es qué pasa en el cerebro cuando uno está en ese modo estrés y alerta permanente. Y entonces, yo estoy ahí, ¿eh? No sé. Si quieres te explico lo que le está pasando a tu cerebro en modo... Por favor. Tú imagínate que ahora, pues cualquiera de los que está aquí nos dice en el estudio... Dice, ¡fuego! Que tú y yo nos levantamos, salimos corriendo, sí. Por favor, publicidad. ¿Por qué? La alerta nos da un pico de cortisol en el cual nosotros necesitamos salir corriendo porque sale una hormona. Y es la hormona fundamental para que todos los que están escuchando, la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés,
la hormona de la supervivencia, que es fundamental para poder salir corriendo. Porque si no la tuviéramos diríamos, pues vamos a quedarnos aquí a ver cómo se quema el plató. Así sí, que sí, es fundamental. Sí. Es fundamental, pero claro, a estas dosis, ¿no? Entonces, salimos corriendo. Tú y yo volvemos 10 minutos después porque nos dicen que estaban arreglando las alarmas. Sí. Ninguna de las dos está fisiológicamente igual que 10 minutos antes, porque ese pico de cortisol tarda varias horas en volver. Tú imagínate que estás aquí mañana, empiezas el programa y dices, vamos a ver, hoy no habrá nadie aquí para arreglando las alarmas, y tú te notas alerta. ¿Y si hay una alarma? ¿Y si pasa algo hoy? ¿Y si tenéis publicidad por si pasa algo? Esa sensación de estar alerta eleva la misma cantidad de cortisol que cuando pasó en verdad. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que te imaginas. Tanto si tú tienes una amenaza real, me van a echar de mi piso. Como si es inventada, como si es fabricada, el cortisol está ahí. El cortisol está ¿Qué ahí. hacemos con ese cortisol? Pues el cortisol es una hormona que por la noche... es baja y va subiendo a lo largo de la noche y por la mañana tiene su pico más alto y luego a lo largo del día vuelve a bajar. Cuando una persona está... Pues si yo estoy así con el cortisol a estas horas, Marian, ¿cómo estaré a las 10 de la mañana? Bueno, uno de los problemas que sucede es que la gente que vive constantemente con amenazas y con angustias es que tiene el cortisol elevado siempre. Yo lo llamo intoxicación por cortisol, y el cortisol que nos da dolores de cabeza, migrañas, se te cae el pelo, te tiembla el ojo, se te duermen las manos, contracturas, síndrome de colon irritable, fibromialgia, es decir, una serie de síntomas físicos y empezamos a inflamarnos. Gastritis, gastroenteritis, artritis, amigdalitis... No me está gustando nada lo que me estás diciendo. Por favor, Marian, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, también a lo mejor yo exagero un poco porque yo soy intensa en todo, pero ¿cómo se puede estar? A mí me encantaría, siempre he dicho, digo, me da una envidia la Preisler, la señora Preisler, yo siempre es así un relax, de verdad, yo envidio ese tipo de mujeres así, bueno, aparte de que envidio otras cosas y lo bien que viven, pero quiero decir que... Bueno, no sabemos que ella también tenga un nivel de alerta, claro, no lo sabemos de alerta, pero sí que es cierto que el problema está que nosotros todos los marcadores inflamatorios del cuerpo los tenemos elevados y nos empezamos a enfermar, el cuerpo se va desgastando y tiene un efecto hasta en la genética. Los capuchones de los cromosomas, de los núcleos de las células, esto es un poco complicado quizá para el público, se van acortando. El estrés es muy dañino para el organismo. Después de leer este libro, Marian, ¿seguro que sabré reducirla? Bueno, de hecho doy cinco pautas para poder bajar esos niveles de cortisol y sobre todo para que la gente diga, a mí lo que me genera el cortisol elevado es muscular, a mí lo que me genera es irritabilidad, porque hay un plano psicológico, hay gente que lo que está es irritable, o fallos de memoria, me cuesta concentrarme, duermo mal, porque como tengo el cortisol elevado por la noche, pues no me puedo dormir, hay gente que lo que le da es tristeza, y hay gente, muchas depresiones provienen de...
vivir alerta mucho tiempo. Entonces, una de las primeras cosas que yo digo es identifica qué hace para ti el estrés, qué efecto tiene en tu cuerpo y en tu mente el estrés. Hay gente que dirá, yo es que no duermo bien. A mí me afecta el estómago, a mí a los músculos, a mí me da migrañas, a mí me tiembla el párpado. Cuando uno se conoce, uno es capaz de enfrentarse a eso, porque el cuerpo te va mandando señales de alerta avisándote de que eso te está pasando. El infarto no llega un día de repente, el infarto. Si es que no puede ser, que hay que cortar esto, me están diciendo. Pero es que yo me estaría hablando con Marian, pues hablaría absolutamente de todo el libro. Oye, es un lujazo. Muchas gracias, Cristina. Aquí, que hoy estés firmando en nuestra tierra este libro. Sois una gran saga, de verdad, gracias, de grandísimos profesionales y me ha encantado tu respuesta a mi primera pregunta. Gracias, Cristina. Que nos sirva a todos, tu libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. El libro de Marian Rojas, hoy aquí en Vamos a ver. Gracias. Gracias, Cristina.